Hay una idea silenciosa que controla la vida de millones de personas sin que lo sepan. No aparece en los libros de escuela. No se enseña en la universidad. No se menciona en conversaciones normales. Pero determina cómo piensas, cómo decides y, sobre todo, cuánto dinero terminas teniendo en tu vida. Es una forma de pensar que parece lógica, incluso responsable. Muchas personas creen que están siendo realistas cuando en realidad están limitando su futuro. Este error mental es tan común que la mayoría lo repite todos los días sin cuestionarlo. Y lo peor es que mientras más tiempo pasa, más fuerte se vuelve. Porque la mente humana tiene una tendencia muy clara. Lo que repites muchas veces se convierte en verdad interna. Y cuando algo se convierte en verdad interna, comienzas a vivir como si fuera una ley absoluta. Ese error mental se llama mentalidad de escasez. No significa simplemente tener poco dinero. Significa pensar constantemente desde la falta. Pensar que no alcanza. Pensar que siempre faltará algo. Pensar que las oportunidades son limitadas. Pensar que otros avanzan porque tienen suerte o privilegios. Pensar que es demasiado tarde para cambiar. Cuando una persona vive desde la escasez, cada decisión se vuelve defensiva. Se protege en lugar de avanzar. Evita riesgos en lugar de explorar oportunidades. Gasta para aliviar emociones en lugar de invertir para construir futuro. Y poco a poco esa mentalidad crea una realidad que confirma sus propios miedos. No porque el mundo esté completamente cerrado, sino porque su forma de pensar limita lo que intenta hacer. Imagina a alguien que cree profundamente que nunca tendrá suficiente dinero. Esa creencia afecta cómo trabaja, afecta cómo negocia, afecta cuánto cree que merece ganar, afecta incluso las oportunidades que se permite considerar. Porque la mente filtra la realidad según lo que cree posible. Si crees que algo está fuera de tu alcance, ni siquiera lo intentarás con verdadera convicción. Y si no lo intentas con convicción, los resultados serán débiles. Entonces tu mente dirá que tenía razón. Y así el ciclo continúa. La mentalidad de escasez no se manifiesta solo en el dinero. También aparece en el tiempo, en las oportunidades, en la confianza personal. Se manifiesta cuando alguien dice que no tiene tiempo para aprender algo nuevo. Cuando dice que nadie le dará una oportunidad. Cuando piensa que el éxito es para unos pocos. Cada una de esas ideas refuerza el mismo patrón mental. Un patrón donde la vida se percibe como un juego limitado. Pero la realidad es muy distinta. La historia está llena de personas que comenzaron con pocos recursos y transformaron su vida cuando cambiaron su forma de pensar. No porque pensar positivo sea magia, sino porque la forma de pensar cambia las decisiones que tomas todos los días. Y las decisiones diarias construyen tu futuro. Cuando una persona cambia de escasez a crecimiento, ocurre algo interesante. Empieza a hacer preguntas distintas. En lugar de preguntarse si puede, comienza a preguntarse cómo podría hacerlo. En lugar de enfocarse en lo que falta, comienza a enfocarse en lo que puede construir. Ese pequeño cambio mental abre posibilidades nuevas. La mente empieza a buscar caminos en lugar de obstáculos. Y cuando la mente busca caminos, la acción aparece. La acción crea experiencia. La experiencia crea confianza. Y la confianza crea resultados. Es un proceso progresivo. Pero todo comienza con una decisión interna. Decidir que tu mentalidad no será limitada por tu situación actual. Tu situación actual es solo un punto de partida. No es un destino permanente. Sin embargo, cambiar la mentalidad no significa ignorar la realidad. Significa interpretarla de forma distinta. Dos personas pueden enfrentar la misma dificultad y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una puede verlo como una señal de que debe rendirse. La otra puede verlo como una señal de que necesita aprender algo nuevo. La diferencia no está en el problema. Está en la interpretación del problema. Y la interpretación determina la respuesta. Las personas con mentalidad de crecimiento entienden algo fundamental. Cada dificultad contiene información. Cada error revela un ajuste necesario. Cada intento fallido acerca un poco más al resultado correcto. Este enfoque transforma completamente la experiencia de avanzar. El fracaso deja de ser una prueba de incapacidad.
Se convierte en una herramienta de aprendizaje. Y cuando alguien deja de temer al fracaso, su capacidad de acción se multiplica. Empieza a intentar más cosas. Empieza a aprender más rápido. Empieza a desarrollar habilidades nuevas. Con el tiempo, esas habilidades generan oportunidades que antes no existían. Pero para que esto ocurra hay que enfrentar una verdad incómoda. La mentalidad de escasez también puede ser cómoda, porque permite justificar la inacción. Si alguien cree que no hay oportunidades, no necesita intentar nada nuevo. Si alguien cree que todo está en contra, no necesita asumir responsabilidad por sus decisiones. Esa forma de pensar protege el ego momentáneamente, pero limita el crecimiento. La mentalidad de crecimiento hace lo contrario. No busca excusas. Busca soluciones. No pregunta quién tiene la culpa. Pregunta qué se puede hacer ahora. Ese cambio en el enfoque personal es poderoso, porque devuelve el control a la persona. Cuando asumes responsabilidad por tu desarrollo, recuperas poder sobre tu vida. No puedes controlar todas las circunstancias, pero siempre puedes controlar cómo reaccionas a ellas. Y esa reacción puede construir o destruir tu futuro. Ahora pensemos en algo importante. La mentalidad de crecimiento no significa optimismo ciego. Significa compromiso con el aprendizaje continuo. Las personas que prosperan entienden que el conocimiento es una inversión constante. Dedican tiempo a mejorar sus habilidades. Aprenden sobre dinero. Aprenden sobre comunicación. Aprenden sobre disciplina personal. Cada nueva habilidad amplía su capacidad de generar oportunidades. Y cada oportunidad amplía sus posibilidades económicas. Por eso el crecimiento personal y el crecimiento financiero están conectados. La forma en que piensas determina cómo actúas. Y cómo actúas determina lo que construyes. Si tu mente está enfocada en el crecimiento, tus decisiones reflejarán esa dirección. Buscarás aprender. Buscarás mejorar. Buscarás avanzar incluso cuando el progreso sea lento. Y ese tipo de consistencia produce resultados a largo plazo. Muchas personas buscan cambios rápidos. Pero la transformación real ocurre a través de acumulación. Pequeños avances repetidos durante suficiente tiempo generan cambios extraordinarios. Es como una inversión compuesta. Al principio parece lenta, pero con el tiempo se vuelve poderosa. La clave es mantener la dirección correcta. Cada día tienes una oportunidad de reforzar la mentalidad que deseas desarrollar. Puedes enfocarte en lo que falta o en lo que puedes construir. Puedes repetir historias limitantes o crear narrativas nuevas sobre tu potencial. Tu mente se adapta a lo que practicas. Si practicas excusas, te volverás experto en justificar la inacción. Si practicas responsabilidad, te volverás experto en crear soluciones. La elección parece pequeña en el momento, pero cambia la trayectoria completa de tu vida. Y cuando muchas decisiones pequeñas apuntan hacia el crecimiento, el futuro empieza a abrirse de una forma sorprendente. Oportunidades que antes no veías comienzan a aparecer. Personas nuevas entran en tu entorno. Ideas que parecían imposibles comienzan a sentirse alcanzables. Ese es el poder de cambiar la forma en que piensas. Porque cuando tu mente cambia, tu comportamiento cambia. Y cuando tu comportamiento cambia, tu vida inevitablemente cambia también. La mentalidad de escasez te mantiene mirando hacia abajo. La mentalidad de crecimiento te obliga a mirar hacia adelante. Y cuando miras hacia adelante con decisión, cada día se convierte en una oportunidad para construir algo mejor que ayer. Ese proceso comienza con una elección sencilla pero poderosa. Elegir no definir tu futuro por tus limitaciones actuales. Elegir desarrollar una mente que busque soluciones en lugar de excusas. Elegir avanzar incluso cuando el camino no está completamente claro. Porque el crecimiento verdadero nunca aparece de repente. Se construye paso a paso. Decisión tras decisión. Día tras día. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que tu forma de pensar cambió, y con ella cambió toda tu vida. Pero hay algo todavía más profundo que ocurre cuando una persona empieza a cambiar su mentalidad. Empieza a cambiar su forma de observar el mundo. Durante años tal vez miraste la vida buscando confirmación de que todo era difícil, injusto o limitado.
Y sin darte cuenta encontrabas exactamente eso. No porque el mundo estuviera completamente cerrado, sino porque tu mente estaba entrenada para detectar obstáculos. La mente humana funciona como un filtro. Filtra información constantemente para simplificar la realidad. Si tu filtro mental está configurado para ver escasez, notarás problemas en todas partes. Notarás lo que falta. Notarás lo que no funciona. Notarás lo que parece imposible. Pero cuando una persona empieza a desarrollar una mentalidad de crecimiento, ocurre algo interesante. El filtro cambia. Empieza a notar oportunidades. Empieza a notar soluciones. Empieza a notar caminos que antes parecían invisibles. El mundo no cambió de repente. Cambió la forma en que lo observas. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando comienzas a ver oportunidades, también comienzas a actuar de forma distinta. Te atreves a intentar cosas nuevas. Te permites aprender habilidades diferentes. Te expones a experiencias que antes habrías evitado. Cada una de esas decisiones abre posibilidades adicionales. Y así se crea un efecto acumulativo. Un pequeño cambio mental genera una pequeña acción. Esa acción genera experiencia. La experiencia genera confianza. La confianza genera decisiones más grandes. Y esas decisiones generan resultados que antes parecían imposibles. Este proceso no ocurre en un solo día, pero ocurre inevitablemente cuando la dirección mental cambia. Ahora bien, aquí aparece otro punto importante. Cambiar la mentalidad no significa eliminar todas las dudas. Las dudas seguirán apareciendo. La diferencia es cómo reaccionas cuando aparecen. Antes, una duda podía detenerte. Ahora, una duda se convierte en una pregunta. En lugar de pensar que no puedes, comienzas a preguntarte cómo podrías lograrlo. Ese pequeño cambio en el lenguaje interno tiene un efecto poderoso. Porque el cerebro responde a las preguntas. Cuando preguntas cómo mejorar, tu mente comienza a buscar respuestas. Empieza a explorar ideas. Empieza a conectar información. Empieza a generar alternativas. De repente ya no estás atrapado en un problema. Estás investigando soluciones. Ese es uno de los hábitos mentales más valiosos que puedes desarrollar. Aprender a formular mejores preguntas. Las preguntas correctas expanden la mente. Las preguntas equivocadas la cierran. Por ejemplo, muchas personas se preguntan constantemente por qué su vida es difícil. Esa pregunta lleva a respuestas que refuerzan la frustración. Pero una persona enfocada en crecimiento se pregunta algo diferente. Se pregunta qué puede aprender de esta situación. Se pregunta qué habilidad necesita desarrollar. Se pregunta qué acción pequeña puede tomar hoy. Ese tipo de preguntas crea movimiento. Y el movimiento rompe el estancamiento. Cuando te mueves, incluso lentamente, empiezas a generar impulso. Y el impulso es uno de los factores más poderosos del progreso. Al principio el impulso es débil. Requiere esfuerzo. Pero con el tiempo se vuelve natural. Las acciones que antes parecían difíciles comienzan a sentirse normales. Y cuando lo que antes era difícil se vuelve normal, tu vida comienza a transformarse. Porque tus estándares han cambiado. Tus expectativas sobre ti mismo son diferentes. Ya no te conformas con lo mínimo. Ya no aceptas excusas fáciles. Empiezas a exigir más de tus propias decisiones. Ese cambio interno es fundamental. Las personas que logran crecimiento real elevan sus estándares personales. No porque alguien las obligue, sino porque entienden que sus decisiones diarias construyen su futuro. Cada decisión tiene una dirección. Algunas decisiones construyen. Otras decisiones desgastan. Y cuando empiezas a observar tu vida con esa perspectiva, te vuelves más consciente. Empiezas a preguntarte si lo que estás haciendo hoy te acerca a la vida que deseas construir. Si la respuesta es no, haces un ajuste. Tal vez pequeño, tal vez gradual. Pero ese ajuste cambia la dirección. Y cambiar la dirección es mucho más importante que avanzar rápido. Si avanzas rápido en la dirección equivocada, solo te alejas más de lo que realmente quieres. Pero si avanzas lentamente en la dirección correcta, eventualmente llegarás a un lugar mejor. Esa es una de las lecciones más importantes del crecimiento personal.
La dirección importa más que la velocidad. Muchas personas se desesperan porque quieren resultados inmediatos. Pero los resultados duraderos requieren tiempo. Requieren paciencia. Requieren consistencia. Imagina plantar un árbol. Durante mucho tiempo parece que nada ocurre. Pero bajo la superficie las raíces se están desarrollando. Esas raíces son esenciales. Sin raíces fuertes el árbol no puede sostenerse. El crecimiento visible llega después. Lo mismo ocurre con el desarrollo personal. Antes de que aparezcan resultados externos, se construyen bases internas. Disciplina, claridad, autoconfianza, responsabilidad. Esas cualidades se desarrollan lentamente, pero cuando se consolidan, cambian completamente la trayectoria de tu vida. Porque ya no dependes del azar, dependes de tu capacidad. Y cuando una persona confía en su capacidad de aprender y adaptarse, deja de temer al futuro. Empieza a verlo como un campo de posibilidades. Eso no significa que el camino sea fácil. Significa que la persona sabe que puede enfrentarlo. Y esa seguridad interna es una forma profunda de libertad. Libertad para intentar. Libertad para aprender. Libertad para construir algo nuevo. Ahora pensemos en algo importante. Cada día ofrece la oportunidad de reforzar la mentalidad que estás desarrollando. Cada decisión pequeña es un voto a favor de la persona que quieres ser. Si decides aprender algo nuevo, estás votando por crecimiento. Si decides actuar con disciplina, estás votando por responsabilidad. Si decides mantener una actitud constructiva ante un problema, estás votando por resiliencia. Con el tiempo esos votos se acumulan. Y la identidad comienza a consolidarse. De repente ya no necesitas recordarte que debes mejorar. Simplemente actúas de acuerdo con quien te has convertido. Ese es el verdadero cambio. No un momento espectacular, sino una evolución constante. Una evolución que ocurre día tras día. Cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que tu forma de pensar cambió. Tu forma de reaccionar cambió. Tu forma de decidir cambió. Y como consecuencia natural, tu vida también cambió. Porque la vida exterior siempre termina reflejando la estructura interior. Si tu mente está orientada hacia el crecimiento, tus acciones seguirán esa dirección. Y esas acciones construirán una realidad diferente. Ese proceso no requiere perfección. Requiere persistencia. Requiere la decisión constante de seguir avanzando. Incluso cuando el progreso es lento. Incluso cuando el resultado todavía no es visible. Cada paso suma. Cada decisión cuenta. Y con el tiempo, esas decisiones construyen algo extraordinario. Una vida basada en desarrollo, aprendizaje y propósito. Todo comienza con una idea simple pero poderosa. Tu forma de pensar no es fija. Puede evolucionar. Puede expandirse. Puede fortalecerse. Y cuando decides trabajar en tu mentalidad con la misma dedicación con la que trabajas en tus objetivos, descubres algo sorprendente. Las oportunidades que antes parecían lejanas comienzan a acercarse. No porque el mundo cambió de repente, sino porque tú cambiaste primero. Y cuando tú cambias primero, el mundo empieza a responder de forma distinta. Ese es el verdadero poder de transformar tu mentalidad. Un poder que no depende de la suerte. Depende de decisiones conscientes repetidas con el tiempo. Y esas decisiones pueden comenzar ahora mismo. Con el próximo pensamiento. Con la próxima acción. Con el próximo paso que decides dar hacia adelante.